Muy buenos días para todos. El propósito de este video es continuar con el taller sobre construcciones básicas con regla y compás, del cual ya se trabajaron en clase los tres primeros puntos y en este momento estaremos enfocados entonces en trabajar el punto 4. Tal y como fue llevado a la práctica, nosotros nunca utilizamos una hoja cuadriculada, mucho menos con medidas, así que lo primero que vamos a hacer es eliminar los ejes y la cuadrícula de nuestra hoja de trabajo en GeoGebra. Primero vamos a recordar la pregunta que se pretende responder en el punto 4, y esta es: ¿cómo debe ser construido un triángulo equilátero de tal forma que su área represente la suma de las áreas de otros dos triángulos equiláteros? Pues bueno, para su solución será importante retomar el teorema de Pitágoras, un teorema muy conocido y muy utilizado por los estudiantes de bachillerato, solamente que respecto de este se cuenta con una visión algo limitada. Normalmente se relaciona con una expresión que nos permite determinar la longitud de alguno de los lados de un triángulo rectángulo, pero este teorema tiene otras aplicaciones muy interesantes, por cierto. Ahora, vamos a fijarnos en su estructura. Desde ella es posible observar que se está comparando un cuadrado, por eso aparece h al cuadrado, con la suma de otros dos cuadrados, los cuales vienen siendo los catetos. Bueno, pues entonces, partiendo de esa premisa de que el teorema de Pitágoras nos está relacionando la suma de dos cuadrados de tal forma que ellos son iguales a otro cuadrado, vamos a representar gráficamente lo que esto quiere decir. Como es del conocimiento de todos, el teorema de Pitágoras se encuentra estrechamente relacionado con los triángulos rectángulos, por eso lo primero que vamos a hacer es construir uno de ellos. Por lo tanto, acá construimos el segmento AB, que va a ser las veces de uno de los catetos de dicho triángulo. Ahora vamos a construir el otro cateto utilizando la opción perpendicular. Trazaremos a este segmento por este punto una perpendicular, luego ubicaremos un punto sobre la recta, ese punto puede estar en cualquier parte, y trazaremos el segmento que va a ser las veces de la hipotenusa. Vamos a borrar la línea que construimos para que solamente nos quede el cateto, y la idea es que vamos a construir sobre cada uno de los catetos y de la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Vamos a construir cuadrados cuya medida de los lados sea igual a la medida de esos lados de ese triángulo. Es decir, vamos a construir acá un cuadrado. Para realizarlo, primero construiremos por uno de los extremos de los catetos, construiremos una perpendicular, luego una circunferencia cuyo centro se encuentre en ese extremo de ese segmento, de tal manera que, como estamos ante una circunferencia, se observe que BC es un radio de dicha circunferencia, y el punto de intersección entre esa circunferencia y la recta perpendicular que nosotros construimos, es decir, este segmento que hay acá, también es un radio de la circunferencia. Por lo tanto, se está garantizando que este segmento y este segmento son de igual medida. Continuando, construimos una perpendicular a esta recta que pase por este punto y a esta recta que pase por este punto. Utilizando la opción intersección, nos damos cuenta, y si borramos las líneas
que nos permitieron trazar esos puntos, también la circunferencia que utilizamos. Si trazamos segmentos, nos queda construido ese cuadrado, ese primer cuadrado en uno de los catetos de los lados de este triángulo. De igual manera procederemos a la construcción de cuadrados en los otros lados de dicho triángulo. Trataremos de hacerlo un poco más ágil. De nuevo, la intersección entre esa circunferencia y la recta perpendicular que fue construida, y recta perpendicular a esta que pase por el punto F, recta perpendicular a B que pase por el punto A. Determinamos el punto de intersección, en este caso es G. Vamos a ocultar las rectas y la circunferencia que nos permitieron realizar dicha construcción, y trazamos los segmentos que nos van a permitir observar la figura. Para construir el último cuadrado del lado de la hipotenusa, de la misma manera como se hizo con los catetos. Ya quedaron determinados esos puntos. Y fueron construidos los tres cuadrados que se pretendían. Ahora vamos a calcular el área de ellos. Para eso primero debo de hacer uso de la opción polígono, porque el programa no me permite calcular el área sino de polígonos. Ahora sí, área, el área de ese cuadrado más grande, o que se encuentra en la hipotenusa, 10.85 unidades cuadradas. El área de este cuadrado es 5.23 unidades cuadradas y 5.62 el cuadrado que hace parte de uno de los catetos, del otro de los catetos. Ahora, ¿qué pasa si sumamos el área de estos dos cuadrados? Nos da como resultado el área del cuadrado que se encuentra en la hipotenusa, y esto sin importar la medida que tengan dichos catetos o la hipotenusa. Siempre que nosotros construyamos sobre un triángulo rectángulo cuadrados que se encuentren en los catetos y en la hipotenusa del mismo, se va a corresponder esta relación. Lo mismo aplica para cualquier polígono regular, incluso para sectores circulares. Podemos verlo rápidamente. Determinaremos el sector circular que corresponde a cada uno de los lados de ese triángulo. Ya determiné los puntos medios de los segmentos con este comando. Ahora voy a hacer uso de la opción sector circular. Lo determinaré en cada uno de los lados del triángulo. Sector circular. Si calculo las áreas de esos sectores circulares, también se cumple esta relación. Observemos que la suma de estos dos dan como resultado la suma de este sector circular, sin importar cuál sea la medida de sus ángulos. Ahora, cuando se habla de un triángulo equilátero, también se está hablando de un polígono regular. Es así como espero que la construcción realizada
te ayude a responder la pregunta y sobre todo a realizar tu propia construcción de manera virtual y física, que corresponde al punto 4 del taller. Hasta pronto.